que el Señor también nos hable. Señor, en realidad tú eres un Dios vivo. No eres un Dios que está muerto, sino que eres un Dios real. Queremos pedirte en esta mañana que tú nos hables, que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Usa mi vida, pero también habla mi vida, Señor. Yo necesito de ti también. Así que háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, creo que es muy importante, hermanos, que nosotros sigamos afirmando las verdades que Dios también quiere que nosotros vivamos, comprendamos, practiquemos. El primer mandamiento que Dios dijo, que en dos se resume toda la ley, todos los mandamientos. El primero y el más importante: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que tú eres, con todo, amarás a Dios. Y el segundo, que es similar, dijo Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, qué importante es que amemos a Dios. Qué importante es que honremos a Dios. Qué importante es que exaltemos a Dios. Que Dios sea lo más importante en nuestra vida, que glorifiquemos el nombre de Dios. Pero tan importante y tan necesario es que también amemos su iglesia. Amemos su cuerpo. Esto es clave, esto es lo que en realidad el Señor también quiere. Esta es una de las características de la iglesia. Eso es lo que quiero hoy, en esta mañana, de nuevo poner a afirmar. Estoy ahí, creo que Dios quiere ahí que nosotros no solo lo comprendamos en lo teórico, sino que esto lo podamos vivir, que tenemos que amar la iglesia. Y obviamente cuando decimos amar a la iglesia estamos amando al hermano, pero no solo a los que nos vemos acá, a la iglesia de Graneros, a la iglesia de Chile, a la iglesia del mundo. Porque eso es. Y por eso es tan importante que amemos a la esposa. Por eso, una de las características que debe tener la iglesia es la unidad y la unanimidad. Hay un salmo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque ahí dice que enviará bálsamo, óleo, pero termina concluyendo y dice: porque ahí enviará el Señor bendición y vida eterna. Entonces es importante estar juntos. Dígame. Amén. Dígale al que está a su lado: es importante estar juntos. Y aquí hay una salvedad, pero no necesariamente solamente debemos estar juntos. Debemos estar juntos y en armonía. No en la radio armonía, sino juntos y unidos. Eso es. Debemos tener este mismo sentir, porque de esto se trata lo que el Señor quiere. Y por eso es tan importante ir rompiendo las barreras. ¿Cierto? Hay una canción que dice: yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos unos, tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Eso es. Dios es el creador de la iglesia y por eso es tan importante. Hay otra palabra, se las leo, no las tengo ahí, así que no la pongan. No. Dice una palabra en Isaías, dice: ensancha el espacio de tu carpa y despliega tus cortinas. No te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Creo que el Señor, con todo mi corazón,
sé que al igual que en la iglesia primitiva, dice que Él añadía a los que habían de ser salvos. Pero dice eso, después antes el relato de Hechos dice, porque estaban todos unidos, todos se amaban y tenían el favor unos con otros, pero el favor con el pueblo. Y creo que el Señor nos está llamando a alargar las cuerdas. El Señor nos está llamando a no tener límites, a no poner estorbos, a quitar los miedos, a quitar las culpas, las condenaciones, el lenguaje de maldición, cambiarlo por un lenguaje de bendición. Todo esto Dios quiere que hagamos, alargar las cuerdas. Pero para que las cuerdas se sostengan y para que la carpa se mantenga, también hay que afirmar verdades. Y las verdades, una de estas estacas tan importante, que es la unidad, es el estar juntos como características de la iglesia. Y vamos a leer Efesios, es así, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si nosotros pudiéramos ponerle un título a estos versículos, podríamos llamarle que a este título, a estos versículos, nuestra vocación, nuestro llamado. Este es el llamado. Aquí se usa bastante la palabra vocación. Es el llamado de Dios, de la boca de Dios, boca Deus. El llamado que Dios nos hace es un llamado al amor, a la unidad, a que entendamos que la iglesia no es un organismo muerto, que la iglesia no son muros, que la iglesia no es solo un letrero, una denominación, una razón social, un root, una personalidad jurídica. La iglesia la componen ladrillos, dice Pedro, piedras vivas, que Dios va haciendo que el templo de Dios se vaya edificando. Por eso, cuando Dios soñó, cuando Dios pensó, porque como cantábamos recién, Él nos veía unidos. Él veía a su iglesia. Jesucristo es el fundador de la iglesia. No es San Pedro. Se lo digo, por si acaso. No fueron ni los apóstoles. Jesucristo le dijo: ya no serás llamado Simón, sino que serás llamado Pedro, Petra, porque piedra, Pedro. Porque sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo es el que soñó y pensó en la iglesia. Por eso Él nos da este llamado, esta vocación al amor, a la unidad. Por eso cuando Él soñó y pensó en la iglesia, Él pensó que teníamos que, para ser parte de esta iglesia, una de las cosas primeras que tiene que ver con el arrepentimiento. Cuando nosotros decimos, nos vamos a arrepentir, hermanos, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Yo sé que lo primero que pensamos, que nos vamos a arrepentir, no sé, de las malas palabras, de los malos pensamientos, de los vicios. No sé, nos vamos a arrepentir de nuestra vieja vida, de las peleas. Pero rara vez pensamos que el pecado original, el primer pecado, partió
con una apelación que hizo la serpiente. Le dijo a Adán y Eva: ustedes ahora serán sus dioses. Ustedes serán como Dios. Ya no necesitarán a Dios. Ustedes serán autosuficientes. Y por eso, para realmente poder ser iglesia y poder afirmar esta estaca, nosotros, todos nosotros, debemos renunciar al egoísmo. Porque cuando Dios soñó y pensó en la iglesia, Él pensó en el lugar donde el egoísmo, el individualismo se iría. Donde ya nadie diría: esto es mío, o yo soy mío, o yo y Dios, yo solo. No. Cuando Dios pensó en la iglesia, pensó en ese lugar donde el egoísmo, donde se abandonaría el egoísmo y el individualismo, este pecado original que traemos los seres humanos. Cuando Dios pensó en la iglesia, pensó en ese lugar donde se acabaría la soledad, las necesidades, el dolor. Cuando Dios pensó en la iglesia, pensó en esa comunidad viviendo en amor. Yo sé que es lo que usted está pensando, de que yo, mire, aquí Dios me puso una pantalla y veo todos sus pensamientos. No, pero yo sé, porque yo también lo pienso a veces. Está lindo lo que dice el pastor, pero nada que ver. No somos así. Y yo la verdad le dije la semana pasada que nosotros no podemos tapar el sol con los dedos, ¿cierto? Ni con la mano. Es cierto que todavía no damos el ancho, todavía no damos no cumplimos este propósito. Todavía la novia no está lista. Todavía la novia, ¿cierto? Me van a hacer la cara. Está tuerta, con la boca chueca y media jorobada, ¿cierto? Todavía cojea, ¿cierto? Todavía a la novia le dicen: escoja, escoja. Y dice: sí, soy coja, ¿cierto? Esos son mis chistes. Chistes fome, pero... Ya, pues Juanita, si usted es mi palo blanco, ¿dónde está la tortita? Que no se ríe la tortita. Pero la verdad que la iglesia todavía está cogida. Pero no por eso tenemos que hablar cuál es la visión, cuál es la meta, a dónde tenemos que llegar. Porque Dios, cuando pensó en la iglesia, en esto pensó, en una comunidad, viviendo en amor. Por eso, obviamente, cuando nosotros pedimos que necesitamos el Espíritu Santo, no solo lo necesitamos por el poder y por la gracia y por los dones que el Espíritu Santo nos regala, sino también para que nosotros podamos vivir en amor, para que su gracia nos ayude en nuestras debilidades y podamos vencer todos estos obstáculos que quizá usted mismo está ahí, está sentado y está: ¿qué me vienen a hablar de amor? Mire, esto yo lo vengo escuchando de que recién me convertí, que a veces se juzga o se critica y dice: oh, ustedes que hablan de amor, ustedes que hablan de unidad, ¿y a dónde está el amor? Puede ser cierto que a veces no damos el ancho o no doy el ancho, que a veces yo mismo no soy esa iglesia que debo ser, pero no por eso me voy a conformar. Yo quiero llegar a ser esa iglesia junto con ustedes. Amén. Que podamos reflejar lo que Dios quiere, cumplir la vocación, el llamado para el cual Dios nos hizo su iglesia. Porque Dios no nos rescató y no nos salvó solo para irnos al cielo, ¿cierto? Porque todavía estamos aquí. Porque si no, Dios nos rescata y nos manda un rayo para que nos muramos al tiro y nos vamos al cielo, ¿cierto? Al tiro. Usted no se ha preguntado: el Señor me rescata, pero ¿para qué me rescata? Bueno, porque Él quiere perfeccionarme, que yo madure,
que yo me parezca a Cristo. Y en la medida que yo me parezco a Cristo, ¿sabe lo primero que reflejo cuando me parezco a Cristo? Es que amo. Mira el que está a su lado. Mírelo así. Voy a amarle. Yo sé que aquí en la reunión todos nos amamos. Pero piensen esos días en la casa. Si es su esposa, si es su hijo, si es su esposo. Piensen ese día. Y quédese con esta palabra. Lo voy a amar como Cristo. Mira, en ese día que tengo ganas de ahorcarlo, que tengo ganas de pegarle, yo voy a amarle como Cristo. Este es el llamado. Este es el deseo de Dios. Por eso, cuando Dios constituyó la iglesia y formó los ministerios, Él también dijo algo clave. ¿Para qué estaban los ministerios? Y vamos a leer también ahí en Efesios 4, pero vamos a leer del 11 al 16. Efesios capítulo 4, del 11 al 16. Dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y continúo. Dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezca la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces, cuando nosotros meditamos en esta palabra y pensamos aún para qué está la iglesia, para qué están los ministerios, nosotros nos damos cuenta que Dios nos llama a la unidad y al amor. Nosotros como sacerdotes, todos nosotros somos sacerdotes. Dígale al que está atrás suyo: usted es un sacerdote de Dios. Todos nosotros somos sacerdotes de Dios. Y como sacerdotes tenemos una misión doble, lo que yo les decía al principio. Nuestra primera misión como sacerdotes es ministrar a Dios. Amén. Aleluya, sí, cierto. Oh, darle honra, gloria a Dios. Pero nuestra segunda misión es ministrar a los hombres, a nuestro prójimo. Esa es la misión doble. Una misión hacia arriba y una misión hacia el lado. Hacia arriba y hacia el lado. ¿Qué es? Hacia arriba y hacia el lado. Es una cruz. Esta es la misión para la cual Dios nos llama. Una misión doble. Por eso Efesios en el capítulo 4 nos enseña que los ministerios fueron dados para preparar y hacer crecer la obra de Dios y edificar la iglesia. Si Dios me ha llamado a este ministerio pastoral, es para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea edificada,
para que nosotros entendamos que para que la iglesia sea edificada y crezca, no puede haber fisuras. Si un edificio o una casa se construye con grietas, ¿qué va a pasar con ese edificio o casa? Se va a caer. Así de simple. Se va a caer. No va a durar, no va a perdurar. Aunque sea muy linda, aunque usted la pinte y la pinte bonita. Por eso es tan importante entender que Dios dio los ministerios para hacer crecer y para preparar la obra de Dios, que es la edificación de la iglesia. También para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso, hermanos, y sin juzgar ni catalogar, pero no podemos ser un miembro del cuerpo excluido del cuerpo. No podemos decir yo amo a Dios si no amo a mi prójimo. No se puede. No puedo presentar, como bien leía la hermana Mariela, no puedo presentar una ofrenda a Dios si sé que tengo problemas. Mi ofrenda no va a ser linda. Por eso la unidad, el amor no es una alternativa. O sea, la unidad, sí, está bien dicho, la unidad y el amor no es algo alternativo, no es algo que yo puedo optar o no optar. No es que yo me puedo comprar una isla y decir yo y Dios. Eso es lo más mal que nos hace. Es el peor daño. De ahí es donde nacen las sectas, de ahí es donde nacen las confusiones. Por eso, cuando nosotros hablamos de esto, debemos entender que Dios es el que nos llama a la unidad de la fe y que nosotros, todos nosotros, debemos ayudarnos a que conozcamos o que lleguemos a conocer cada día más a Dios. Otra de las cosas por qué Dios nos llama a la unidad y al amor, y para qué tiene los ministerios, dice Efesios, que leímos recién, es para que maduremos. Para que maduremos. No que nos pongamos más duros, sino más duros. A veces el tiempo, el escuchar un mensaje, el venir a la iglesia, yo siempre digo, y sobre todo se lo recalco al Juan Gabriel que está ahí, se lo recalco. ¿Cierto? Y a todos los chicos de Betel. Es muy fácil aprenderse los códigos. Y a nosotros también. ¿Cuáles son los códigos evangélicos? Amén. Decimos amén, gloria a Dios, te bendigo hermano, el Señor. Y usamos lenguaje que parecemos cristianos. Dios te bendiga, bendiciones, el amado, el eterno. Y aprendemos cosas que no están malas, por supuesto. Pero si es eso lo único que aprendemos y no aprendemos a amarnos, ¿de qué sirve? Por eso es tan importante que la madurez no significa conocer más la Biblia. La madurez no significa llevar 50 años de cristiano. La madurez no significa que me paro cada rato a tomar mate. La madurez no significa que yo en realidad sé toda la Biblia al derecho o al revés, o que soy un pastor. Miren, porque yo puedo ser un pastor y ser terrible orgulloso, terrible de un corazón duro, terrible egoísta. Puedo ser un hermano de muchos años y en realidad, en vez de con los años volverme cada vez más humilde, me voy volviendo cada vez más orgulloso, más duro. Me acuerdo hace unos años atrás, un hermano se junta con mi esposa y le dice,
yo soy cristiano. Y mi esposa también le dice, yo también. Sí, pero yo soy pastor. Y le sacó la credencial y le mostró. Como si ser pastor te da como otra categoría frente a Dios. O ustedes mismos que piensen a lo mejor, aquí hay hermanos que llevan muchos años, entonces tienen más importancia. Frente a Dios, lo único que nos hace maduros es que podamos vivir el amor. Amén. Cuando hablamos de madurez es que nos vamos pareciendo a Cristo. Entonces, cuando hablamos de esto, el Señor quiere que lleguemos a esta madurez y que lleguemos a la medida, a la plena medida de Cristo. Por eso Dios va restaurando, por eso hablamos del discipulado. ¿Qué es el discipulado? El discipulado no es solo enseñar la Biblia. El discipulado es cuando yo le digo a un hermano, caminemos juntos. Yo necesito rendir cuentas con alguien. Necesito a alguien confesarle mis pecados, mis debilidades. Necesito que alguien me aconseje y se meta en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, en mis finanzas. Cuando yo decido ser un discípulo, me expongo a que alguien tome autoridad sobre mi vida. Por eso una de las cosas que cuando nosotros estamos ahí, estamos con la carne viva y con el orgullo vivo, es cuando no le permitimos a otros que se metan en nuestra vida. Ese es un indicio, pero clarito, que todavía el orgullo está. Y nosotros, ¿con qué nos justificamos? Decimos, no, yo y Dios, si yo le tengo que rendir cuenta a Dios. ¿Por qué se va a meter otro en mi vida si el otro también es humano, es mundano, también tiene debilidad? Entonces, yo sé que es cierto. Pero por eso Dios dejó la iglesia. Esto no es un invento de hombres, es un invento de Dios. Y cuando Él habla del cuerpo de Cristo, es que estemos ligados, ¿cierto? Alimentados. Es esto. El cuerpo crece a través de los ligamentos, a través de las venas, así va creciendo. La sangre no puede llegar a todo el cuerpo si no hubieran venas. Si no hubieran arterias no se podrían mover los dedos. Si no hubiera corazón no podría bombear la sangre. Si no respiráramos, no hubiera pulmones, no tendríamos oxígeno, etc. Todo está ligado. Amén. Y cuando hay algo que no está ligado, ¿qué pasa con el cuerpo? Se enferma. Cuando a un miembro no le llega oxígeno, no le llega sangre, ¿qué decimos? Se muere ese cuerpo. Por eso Dios pensó en esto, en el amor, en la unidad. Y Dios dejó el cuerpo de Cristo y dejó los ministerios para que creciéramos en este amor, para que dejásemos las inmadureces. Dice, para que dejemos de ser niños, siguiendo la verdad en amor, para que creciendo nos parezcamos a Cristo y unidos nos ayudemos mutuamente para que la iglesia crezca sana y en amor. No hay otra forma que la unidad. No hay otra forma que la iglesia esté ligada para cuidarnos. También Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo del 9 al 10, dice: yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en su amor es obedecer sus mandamientos. Cuando yo permanezco, ¿qué es permanecer? Es estar, es quedar,
es perseverar, aún por sobre la circunstancia, aún por sobre el agravio, aún por sobre el malestar o el malentendido o el enojo, la discusión que yo pueda tener con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Permanezco el amor permanece, no se acaba. Y cuando yo entiendo esto, aún las discusiones en mi hogar van a cambiar, a donde esté. Porque si yo hago permanecer el amor, voy a tener temor del Señor. Por eso es tan importante, por eso la unidad y el amor. Muchas veces nosotros decimos que el amor y la unidad, ¿de dónde nace para que la iglesia esté bien? ¿Dónde tenemos que estar bien? Primeramente, en nuestros hogares, en nuestra casa. Porque de ahí viene todo esto, todo lo demás. Por eso es tan importante permanecer en su amor. De hecho, y unos versículos más adelante, después usted ahí lo anota en el 17, Jesucristo dice, ahí mismo en el 15, 17, dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. No dice que se muerdan unos a otros. Como decía el Samuel, ¿cierto? ¿A dónde está el Pancho? Ovejas, que somos ovejas sin dientes. Mire, Samuel, tú ya sabes cuál es. Ovejas sin dientes. Pero a veces parece que bueno, espero que no, estamos perfeccionando. Le vamos a tener que pedir al Señor que nos bote los dientes. Que seamos las sin, ¿cierto? Las sin dientes. Pero la idea es que podamos realmente ser ovejas. Porque hay uno solo y sus hijos que se disfrazan de oveja. ¿Qué dice que son? Lobos feroces que se disfrazan de oveja. Pero aquí ninguno de nosotros es un lobo disfrazado de oveja. Somos ovejas. Que quizás tenemos algunos dientecitos todavía. Quítanos los dientes. Para que abrimos ya. Yo tenía una abuelita que me hablaba así, hijito, ¿cómo está? Pero eso es lo que el Señor quiere. Que seamos ovejas y nos amemos unos a otros. Por eso, hermanos y hermanas, la unidad y la unanimidad es el resultado del amor. Cuando nosotros hablamos de unidad y unanimidad, es esto de, no es que vamos a ser todos iguales, porque usted sabe que Dios no nos creó iguales, pues en el sentido estricto de la palabra iguales. Todos ustedes, mira el que está al lado suyo, mira ahora el que está atrás. ¿Es diferente? Sí, pues Dios nos hizo distintos. Y esa es la gracia del cuerpo de Cristo y del cuerpo. Porque si todo el cuerpo fuera mano, ¿dónde estarían los pies? Esto lo dice la Biblia, ¿cierto? Si todos fuéramos ojos, ¿dónde estaría el oído, el olfato? ¿Cierto? Dios ama la diversidad en unidad. Eso es lo maravilloso. Que aunque somos distintos, Él quiere que estemos ligados y unidos y formemos este cuerpo. Por eso es tan importante la unidad y el pegamento de la unidad, llamémosla así. Si todos nosotros somos miembros, lo que nos pega uno a otro es el amor. El pegamento es el amor. Y el amor no es un sentimiento, el amor no es una canción, no es un poema. El amor es una persona que se llama Jesús. Por eso, si nos falta amor, es porque nos falta Jesús. Si necesitamos más de Jesús. Como cantábamos recién, necesitamos ver a Jesús. Yo solo quiero verle. Porque a la medida que le veo, me parezco más a Él. ¿Cierto? Había una frase de esa canción, no sé si a mí siempre me ha gustado esa frase. Cuando yo te veo, yo percibo algo diferente en mí. A todos nos
pasa? Cuando te contemplo, ¿cierto? Yo me torno cada vez más semejante a ti, Jesús. Y es cierto. Y en la medida que yo me alejo de Él, me parezco más al Alexis. Y el Alexis es bello, es carnal, tiene dientes. Es esta novia nueva. Gracias, mamá. No, que la dijo así con convicción. Y es mi mamá, que me debiera defender. Me tiró el choque ya. Está bien, mamá. También te quiero mucho. Entonces, Dios quiere que en la medida que lo contemplemos, que lo veamos, nos vamos a parecer a Él. Y una de las cosas de la unanimidad, que también es lo mismo que la unidad, pero la unanimidad es sentir lo mismo. Aunque somos distintos, pero que sintamos lo mismo. Supongamos esto mismo, digamos, bueno, vamos a trabajar por la unidad. ¿Cómo yo trabajo la unidad? ¿Cómo yo trabajo y dejo de lado mi orgullo, mi egoísmo? Compartiendo, siendo generoso, visitando, invitando, dando. Bueno, hay muchos ejemplos. Pero cuando decimos vamos a ser unánimes en esto, es que vamos a decir todos. Es como la familia de campo. ¿Viste? Yo siempre uso este dicho porque hoy cuando te metís con uno, está sonado, mejor ni meterse porque pega uno, pega dos, hasta el perro te pega. ¿Cierto? Son como los de la Corni Sur. No. Aquí hay graneros, todos somos uno. Pero eso es lo que el Señor quiere. Que la iglesia, por eso debemos permanecer en el amor. Porque al permanecer en el amor, básicamente vamos a estar viviendo el reino de Dios. Por eso la semana pasada hablábamos como advertencia, que hay una sola advertencia para compartir la Santa Cena, que es discernir el cuerpo de Cristo. Y Pablo advierte a la iglesia de Corinto, le dice que el que no discierne el cuerpo, por eso él dice que hay muchos enfermos y muchos aún están muertos por no discernir. Porque no hay mayor pecado que el que mutila el cuerpo. Por eso, aún la oración de Jesús, su anhelo, su propósito y aún su esperanza era el amor y la unidad. Dice Juan 17, versículo 11 y del 20 al 23, dice, esta es la oración de Jesús. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado a estos discípulos. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mi poder por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que nos amas tanto como me amas a mí. Esta fue la oración de Jesús. Él dijo para que sean uno. En esa unidad, Él ora porque en la medida que seamos uno, vamos a estar protegidos. El león dice que anda rugiendo buscando a quien devorarse.
Yo le aseguro que el león nunca se va a tirar a la manada, pero a esa oveja que está sola, a esa oveja que dice, no, yo puedo solo. Cuando uno dice eso, el enemigo te da. Por eso Jesús ora por nosotros y ora para que todos seamos uno. Él dice que la gloria que Él recibió, esa gloria nos da para que seamos uno, para que seamos maduros y crezcamos en la unidad, para que el mundo crea. ¿Ven? Entonces, si tenemos que pedir de Jesús, si queremos estar unánimes en esto, de ser uno, hay algo que tenemos que hacer, y yo creo que Dios te va a ir mostrando, pero hay dos puntitos que yo quiero que tú dejes de hacer, que son, yo puse estos dos puntitos como los enemigos de la unidad. Y los enemigos de la unidad, lo primero que tú tienes que dejar de hacer si vamos a estar unánimes es juzgar y criticar. Juzgar. Yo ya, parece que otro domingo atrás ya lo hablé, ¿cierto? De apuntar, de juzgar. Dice Mateo 7, del 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Por eso, hermanos, juzgar y criticar es un enemigo de la unidad. Y como dice el versículo 6, que ya lo he dicho y lo he explicado, dar lo santo a los perros y echar la perla a los cerdos es juzgar y criticar. Aunque seamos muy lindos en el Señor, tengamos revelaciones profundas, tengamos palabra del Señor, no sé, gracia del Señor, pero si yo juzgo, ya lo santo y lo más hermoso, mis perlas, se las he dado a los perros y a los cerdos cuando juzgo, cuando critico. Y la advertencia que dice es que se van a devolver, nos van a pisotear esas perlas y los perros nos van a despedazar. No hay peor cosa cuando uno se pone acá, yo estoy acá arriba, los demás acá abajo. Por eso Dios dice que el que esté firme tiene que cuidar. Y la única forma como cuidamos de no caer es con la humildad, hermano. Jesús habló tanto de esto. ¿Se acuerdan del juez justo? No, del hermano que vinieron a hacer cuentas con él y él empezó a arreglar cuentas con los que le debían a su amo, ¿cierto? Para que después, si su amo lo echaba, él iba a tener el favor. Era una parábola de Jesús. ¿Por qué dice eso? O sea, ¿Jesús estaba hablando de estafar? No. Estaba hablando de buscar siempre el favor, porque como hay una máxima, como yo quiero que me traten, tengo que tratar a los demás. Eso es. Si yo quiero gracia para mi vida, tengo que dar gracia. Gracia superabundante, gracia. Pero a veces nosotros queremos gracia para mí nomás. Que Dios me perdone, que Dios no me juzgue. No me juzgue, hermano, no me juzgue. Pero yo juzgo, yo critico. El segundo enemigo de la unidad es la amargura y el rencor. También es un enemigo de la unidad.
Y aunque es algo personal, pero este veneno infecta el cuerpo de Cristo. Y dice, vamos a leer ahí en Hebreos 12, versículo 14 y 15, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Por eso la amargura y el rencor, lo primero, obviamente, es un veneno que mata, que seca nuestros huesos, que nos hace mirar las cosas mal. Por eso Dios nos enseñó que debemos perdonar. ¿Cuántas veces? Siempre. O sea, diga siempre. Si yo guardo un poquito de amargura, de resentimiento, estoy frito. Ya soné. Dice la palabra de Dios. En otra palabra dice que yo le estoy dando lugar al diablo. ¿Quién le quiere dar lugar al diablo? ¿Quién se quiere acostar con el diablo? ¿Quién quiere comer con el diablo? Nosotros queremos que el diablo esté lejos. Lo resistimos, decimos. Te reprendo, ¿cierto? Así, no queremos. Pero nos damos el lujito a veces de estar resentidos, de estar amargados. Y eso da lugar al diablo. Y eso atenta contra la unidad, porque dice que dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Oye, qué terrible esto. Yo no sé qué haría sin la gracia de Dios. Es por su gracia que estamos aquí. Es por su gracia que nos levantamos, nos acostamos, despertamos y nos dormimos y nos levantamos. Es su gracia. ¿Qué más? ¿Alguien merece algo? ¿Alguien merece el favor de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios, la provisión de Dios, la salud de Dios? ¿Alguien merece algo? Es solo su gracia. Pero si yo pongo un obstáculo y guardo rencor, dejo de alcanzar la gracia. Y no solo dejo de alcanzar la gracia de Dios, sino que esta me estorba a mí y estorba a otros, contamina a otros. Por eso decimos que el enemigo de la unidad es el rencor y la amargura. Entonces, si vamos a estar unidos y unánimes, debemos hacer, pero dejar estos dos puntitos. Decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame a llenar. Si mi boca va a criticar a alguien, va a criticar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Sí, ya voy a criticar. Porque a veces pareciera que algunos se llaman crítica. Todo pura crítica. Yo sé que a veces todos criticamos. Y obviamente cuando alguien no está bien, uno dice: ¿sabes qué? No estás bien. Esto no está bien. ¿Ok? Yo les dije la semana pasada. Es verdad que a veces uno mismo tiene que decirle a algunos hermanos: este no es el camino. Mira lo que tú estás haciendo. Pero cuando esto se transforma en un hábito y yo puro critico, ¿quién se quiere juntar con un crítico? O con una criticona. En realidad no queremos y nos estorba. Y lo mismo pasa si estamos con amargura y con rencor. Porque inevitablemente en algún momento, no, mira, yo te quiero hablar de este hermano nomás, pero para que oremos. Es para orar, no es para otra cosa. Pero en realidad lo que está saliendo es el vómito de nuestro corazón. Por eso tenemos que cuidar lo que hablamos en la mesa, lo que hablamos con los hijos, lo que escuchan los hijos, lo que escuchan, no sé, la esposa, el esposo,
Yo sé que esto es un hábito, así que hay que radicarlo en muchos hogares. Pero si queremos estar unánimes, esto es lo que tenemos que hacer. Póngase en pie.